La ambición desenfrenada, el deseo de riqueza y los lazos de sangre rotos por la codicia. Tres elementos que se entrelazan en estas historias de herencias manchadas de sangre. A lo largo de este reportaje exploraremos tres casos donde el dinero se convirtió en una sentencia de muerte. Los mellizos Cristina y Alejandro Tovar Risco estaban a punto de cumplir 21 años cuando la muerte los sorprendió en su propio hogar. Su único crimen, haber sido los principales herederos de la fortuna que su padre dejó al fallecer. Un terreno en el puerto de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, donde grandes barcos llegaban y generaban grandes sumas de dinero a la familia, se convirtió en el motivo de su sentencia de muerte. El autor intelectual fue su medio hermano, César Augusto Tovar Ardón, quien, desde San Luis Potosí, en México, orquestó el crimen para quedarse con todo. El plan era sencillo, pero aterrador. César Augusto contrató a dos asesinos, entre ellos a Edna Marisol López Hernández, una supuesta amiga de la familia y de los mellizos, para que llevara a cabo la masacre. El precio de la sangre ya estaba pactado. La traición se consumó la noche en la que los mellizos fueron asesinados junto con Maynor Josué, el novio de Cristina. El odio de los asesinos era tan desmedido que ni los perros de la familia fueron perdonados. Todos fueron ejecutados a sangre fría. La investigación se puso en marcha cuando un carro quemado apareció en Zacapa. El vehículo pertenecía a uno de los hermanos, según informó el ente investigador a Noticiero Guatevisión, y al llegar a su casa, ubicada en el departamento de Chiquimula, los agentes descubrieron la escena del crimen. El triple asesinato no solo estremeció a la comunidad, sino que esconde una macabra coincidencia. El día del asesinato era el aniversario de muerte de su padre. Amigos y familiares manifestaron pidiendo justicia frente a la morgue donde se encontraban las tres víctimas que, casualmente, estaban al frente de la tumba de su amado padre. Para la comunidad fue una gran pérdida, ya que consideraban que los hermanos tenían un futuro prometedor por delante. Hoy, César Augusto Tovar Ardón se encuentra privado de libertad en México. Su cómplice, Edna Marisol López Hernández, fue condenada a 75 años de prisión por el asesinato de las tres personas. El segundo sicario sigue prófugo, como un fantasma que huyó entre las sombras de un crimen que jamás podrá ser olvidado. Durante años, Catherine Alexandra Caseros Centeno creció bajo el techo de su padre, don Luis Caseros, junto a su madrastra Blanca Ramírez y su media hermana Angie Centeno Ramírez. Lo que parecía una familia unida escondía una oscuridad que terminaría en una traición inimaginable. Nadie sospechaba que Catherine, su propia hijastra y media hermana, sería la autora intelectual del asesinato de ambas. Todo comenzó cuando don Luis decidió que ya no apoyaría más a Catherine y a su pareja, Lester José Álvarez Medina, un nicaragüense con quien llevaba una relación polígama junto a otras dos mujeres, Ligia Imelda Ríos Aguilar y María Fernanda Salgueros Caballeros.
Katherine, al igual que una de sus compañeras, vio en su hermana un obstáculo cuando descubrió que toda la herencia de su padre y sus seguros estaban a nombre de ella. La ira se desató y el plan mortal se puso en marcha. Katherine contactó a su madrastra y le dijo que tenía antojo de enchiladas. Doña Blanca, sin sospechar nada, pasó a comprar los ingredientes tras recoger a su hija Angie del colegio. Al llegar a la casa de Katherine en San Pedro Ayampuc, cayó en la trampa, fue golpeada en la cabeza y estrangulada. Angie, por su parte, fue secuestrada y mantenida con vida 2 días más, condenada a la peor de las agonías, saber que su madre ya estaba muerta. A ella también estrangularon 2 días después. Tras su desaparición se activaron las alertas Alba Kenneth para Angie e Isabel Claudina para Doña Blanca, pero ya era demasiado tarde. A los 3 días, sus cuerpos fueron hallados con señales de violencia a la orilla de la carretera en San Pedro Ayampuc. Los cuerpos habían sido transportados en un taxi pirata conducido por Eddie Rafael Mis Ordóñez, un cómplice más en esta historia de horror. Las investigaciones revelaron que días antes del asesinato, Katherine y Lester habían robado a la casa de Don Luis, descubriendo que no había nada a su nombre. La traición se selló con sangre. Cabe recalcar que Katherine también intentó asesinar a su padre, sí, a Don Luis, pero el día que se iba a culminar este hecho, Don Luis no llegó a su casa. Los autores de este crimen aprovecharon esa ausencia para terminar el robo. Al final, las sentencias fueron tan implacables como el crimen. Katherine Alexandra Casero Centeno, condenada a 70 años de prisión. Ligia Imelda Ríos Aguilar, condenada a 76 años de prisión por asesinato y robo agravado. María Fernanda Salguero Caballeros, 70 años de prisión. Y Eddie Rafael Mis Ordóñez, condenado a 35 años de prisión. Por su parte, Lester José Álvarez Medina, el novio de Katherine, el hombre con que compartía su vida con 3 mujeres y participó en el robo, no fue vinculado directamente con los asesinatos, pero fue capturado por tenencia ilegal de municiones y uso exclusivo de armas del ejército. Esta es otra herencia, otra ambición desmedida y otra mujer dispuesta a matar por dinero. La noche del 20 de octubre del 2018 quedó marcada por el horror en Zacatepeques. Una familia entera fue atacada dentro de su propia casa, víctima de una traición impensable. Este caso empieza cuando Flor de María Choc González decidió ser la autora intelectual de la masacre, junto a su pareja Víctor Giovanni Oger. Juntos planificaron el asesinato de su padre y abuela materna y ordenó el ataque de sus hermanos, todo por ambición. Quería adueñarse del patrimonio familiar. Pero no lo hicieron solos, contrataron a 3 sicarios, Luis Enrique Barrios Mijangos, Miguel Ángel Castillo Sánchez y José Eliseo Vázquez Reyes, quienes entraron a la residencia y desataron el infierno. En cuestión de minutos, el padre y la abuela de Flor de María fueron asesinados a sangre fría, mientras 2 de sus hermanos quedaron gravemente heridos, sobreviviendo de milagro a una emboscada planeada por su propia sangre. La investigación del Ministerio Público fue implacable. Las pruebas revelaron la cizaña que Choc González había sembrado contra su familia y cómo había orquestado el asesinato junto a su pareja y los sicarios. El juicio terminó con condenas ejemplares.
Flor de María Choc González fue condenada a 60 años de prisión por parricidio y 40 años de prisión por asesinato en grado de tentativa, dando un total de 100 años. Luis Enrique Barrios Mijangos, Miguel Ángel Castillo Sánchez, José Eliseo Vázquez Reyes y Víctor Giovanni Oger fueron condenados a 100 años de prisión cada uno por asesinato y asesinato en grado de tentativa. La justicia llegó para las víctimas, pero el dolor permanece. Una herencia se convirtió en una maldición y la ambición desmedida hizo que una hija se convirtiera en el peor enemigo de su propia familia. Algunas mujeres han demostrado que la ambición y el odio pueden ser tan mortal como cualquier arma. Cuando el dinero y el poder están en juego, se transforman en verdaderas depredadoras, capaces de planear fríamente el asesinato de sus propios familiares para quedarse con herencias manchadas de sangre. Dominadas por el deseo insaciable de riqueza, son capaces de mentir, traicionar y matar sin remordimientos, demostrando que la crueldad no tiene género y que en la lucha por el poder no hay límites para la maldad.